Yo te diría que en menos del 30% de los resultados de una hackathon se pueden utilizar en otra cosa. Finalmente queríamos hacer un evento que fuera el inicio de una comunidad tecnológica de inteligencia artificial en Chile. Uso innovador de la tecnología, eso es algo que estamos evaluando. Y finalmente yo creo que eso fue como la representación de los ganadores, que finalmente era el caso de uso de la tecnología, donde la tecnología está bien ocupada y está ocupada al máximo de su potencial. O está al máximo de la expectativa posible de aquello que se puede hacer. Todo lo que fueran agentes conversacionales los eliminamos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Comenzamos este nuevo capítulo de Tecnología entre Amigos. Estamos aquí con una excelente invitada. Ella es Hannah Back Pio, ¿cierto? Así se pronuncia, ¿está bien? Sí. Y ella, bueno, es amante del mundo de la tecnología, igual que todos nosotros. En este momento trabaja en Autómata, ¿cierto? Trabaja en Autómata. Es gerente de innovación y desarrollo, y a donde haya estado ella por ahí pasando en alguna parte, innovación y desarrollo, innovación y desarrollo, innovación y desarrollo. Así que les presento a Hannah Backpio y estamos con Pedro y quien les habla. Y empezamos este nuevo capítulo de Tecnología entre Amigos. Ana, Yay. bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, me encanta. De nada, de nada. Bueno, yo a Ana la conocí hace muy poquito en la hackathon de OpenAI. Oye, pero qué parlante, eres muy buena para conversar cosas muy interesantes. Yo estaba con los chiquillos y estamos así, escuchándola, hablando, la pasamos súper bien. Ana, ¿cómo lo pasaste tú allá en la hackathon? ¿Viste esa escena como de Rick and Morty donde lloran y dicen ¿por qué nos hacemos esto? ¿Por qué seguimos haciendo esto y sabiendo cómo termina? Ya, esa fue la escena. Porque he pasado cada vez que hago una hackathon, porque esta fue mi tercera hackathon organizándola yo. Siempre digo, ¿por qué hago hackatones? ¿Cachai? Es como, me da ansiedad social, no sé si va a llegar la gente, no sé si le va a gustar, ¿cachai? Más encima cuando abrimos datos, ¿cachai? En general los datos están mal hechos, algunas veces tenemos problemas con el enlace, y es como, y los mentores siempre algunas veces mentorean al revés, ¿cachai? Y todo eso. Pero después de la hackathon dije, oye, qué bacán, estuvo muy bueno. Como eso. Oye, no lo había mencionado, pero Hannah es organizadora, fue mentora y jueza dentro de la hackathon, o sea, no te perdiste ningún detalle. Ya estuviste ahí encima desde principio a fin. Viste todos los procesos, trabajaste en todos los procesos. No lo había dicho al principio, pero claro, Hannah fue una de las organizadoras principales de este evento. Muy complicado todo, Hannah, como para hacer un evento de estas dimensiones. Lo primero es que este evento se viene haciendo hace casi 2 años. O sea, el equipo central, que es Fabián Acuña, Felipe Torres y Héctor Vergara, ellos fueron trabajando y conversando esto con OpenAI hace casi 2 años. Y en paralelo está en la misma conversación con el Ministerio de Ciencia, y esa fue la razón de por qué les interesó Chile. Y los chicos estaban organizando esto hace como, creo que como noviembre del año pasado, comenzaron a organizarlo, y yo recién me sumé a la organización hace 3 meses. Y básicamente me dijeron, oye, Jara, ¿te gustaría venirte como manager de la hackathon? Y yo dije, perfecto. Y ahí, como manager de la hackathon, me tocó organizar metodológicamente la hackathon, que era como el tema de las temáticas, el tema de los datos, el tema de las integraciones, el tema de cuál iba a ser nuestro como meta tecnológica dentro de la hackathon, qué tipo de perfil estamos buscando, qué tipo de mentores estamos buscando, cómo íbamos a evaluar y todo eso. Así que, fue un proceso que yo me sumé en los últimos 3 meses, pero viene como hace 2 años, lo cual explica muy bien como el tamaño y el esfuerzo que necesitáis para poder implementar ese tipo de proyectos. Fue como grande. Oye, y según lo que escuché de la ministra y también de Fabián, que creo que también lo comentó dentro de la hackathon, es que fueron muchos factores los que terminaron incidiendo en que realmente se hiciera aquí en Chile. Loquísimo. Porque si no hubieran conversado, por ejemplo, con la ministra hace, ¿cuánto? ¿Un año atrás? Estuvieron conversando con la ministra más o menos. Tampoco hubieran tomado tanto interés en Chile.
Es que, cáchate la locura, sí. Teníamos a alguien del equipo de Community OS, que es Felipe, que estaba trabajando en OpenAI. La ministra va a visitar a San Francisco y por casualidad también en OpenAI. El jefe de innovación de la Cámara Chilena de la Construcción, en un viaje, conoce a la gente de OpenAI, pero no está vinculado con nosotros todavía, ¿cachai? Y cuando termina como el periodo de la 9.5, los chicos de la 9.5, que es Fabián Acuña, con Felipe Torres, se unen en Community OS y dicen, oye, ¿por qué no organizamos esto? Y empieza a gestarse todo eso. Entonces es muy heavy, o sea. Oye, o sea, Community iOS OS partió Partió con como esto. uniéndose y creándose Sí. para crear esto. Sí. Y fue, o sea, a mí me sigue sorprendiendo porque técnicamente lo que nosotros estamos viendo es como la conjunción de cosas muy extrañas que normalmente no ocurren. ¿Cachai? O sea, fue demasiadas coincidencias y fue como, ya, fueron tantas coincidencias que finalmente dijimos, en realidad tenemos que esforzarnos a que todas las comunidades posibles tecnológicas participen de esto, toda la gente, aunque sea gente que nosotros no conozcamos, pero podamos confiar en ellos, ingresen acá. Y esa es la razón de por qué le abrimos la puerta a todos. O sea, yo hice el puerta a puerta con comunidades tecnológicas y le dije, oye, ¿quieren ustedes participar? O sea, personalmente me di el trabajo de hablar con gente que si quería venir, gente que yo no conocía, que si querían venir, podían venir. Hablamos con influencers y abrimos puertas a influencers. O sea, fue como toda una tarea de, nos parece que este evento es tan raro, no que no haya eventos de inteligencia artificial en Chile, que hay muchos, No, pero que la es raro posibilidad de por la abrir la forma en la que puerta, se dio. claro, exactamente. Fue como un tema de como, estas son muchas coincidencias, así que quizá lo que tenemos que hacer es que tenemos que generar un evento canónico de pares improbables. Esa era como nuestra lógica dentro del evento. O sea, ¿cómo podemos juntar gente rara con gente improbable en un lugar raro? O sea, ya se estaban dando todas las cosas también para eso, así que. Sí, exacto, sí, sí. Oye, Danko, y creo que nada más faltaría, bueno, ya están hablando del tema del hackathon, yo más o menos también lo seguí por Danko fue el que nos estuvo ahí reportando desde allá, pero si nos podían dar un contexto de cuál era el objetivo del hackathon para el público que nos está viendo y que tengan como la idea de por qué fue tan relevante en este sentido de que estuviera OpenAI y que se hiciera en la manera en la que se hizo. O sea, lo primero es que este fue el primer evento fuera de Estados Unidos de OpenAI y decidieron hacerlo, o sea, le hicieron hacerlo en Latinoamérica y lo hicieron hacerlo en Chile. En el contexto de por qué lo queríamos hacer, finalmente queríamos hacer un evento que fuera el inicio de una comunidad tecnológica de inteligencia artificial en Chile. Porque ahora inteligencia artificial está marcado por lo típico de inteligencia artificial como cualquier tecnología disruptiva, que es como la parte regulatoria, que son los abogados que hablan de inteligencia artificial, la parte de las empresas que hablan de inteligencia artificial y la parte de academia que habla de inteligencia artificial. Y en general no siempre están unidas. Entonces dijimos, oye, ¿sabes qué? Este debería ser un evento que logre aunar esas cosas, pero sobre todo como que nos conozcamos cara a cara aquellas personas que queremos desarrollar esto. Más allá de que tengamos intereses comerciales al respecto. Entonces, esa fue una de las razones de por qué abrimos la puerta a empresas que ya tenían desarrollo, esa fue la razón de por qué unimos equipos que no se conocían antes y entraron proyectos desde cero, esa fue la razón de por qué invitamos a comunidades tecnológicas y comunidades, y comunidades académicas a participar. Entonces, lo que queríamos era realmente unir como pares improbables y como casi todos los del grupo hemos participado en hackatones, sabíamos que en realidad los productos no van a ningún lado, los hackatones no sacan buenos productos. Y nosotros tenemos súper claro, o sea, en 48 horas que generé un código espagueti de mierda, o sea, que no le sirva a nadie, cero escalable, o sea, y Danko ahí con su código, déjame lo quito. Se va. Pero no, la mayoría... porque yo he participado como en 5 o 6 de estas hackatones, ¿cachai? Y ninguna solución, primer lugar, ninguna se transforma en producto. Yo espero, pero de vida, corazón y amor, weón, de que el de Justa salga, ¿cachai? Sí. El de Justa la rompió, estamos claros, ¿no? Sí.
¿cierto? Sí, La o rompió. sea, sí. No solamente su pitch, que fue fantástico y hermoso, de hecho estaba a mirarlo un par de veces y aprendértelo de esa forma e ir cambiándole factores, ¿cachai? Sí. Pero el tema de fondo, aparte de que lo supo vender muy bien, realmente es demasiado impactante, ¿cachai? Va a ayudar a más de 5 millones de casos anuales acá en Chile. Así que y va a ayudar a centenares y a miles de trabajadores dentro de los tribunales, tanto jueces como abogados, como las mismas personas que están tecleando, ¿cierto? Entonces, no, es Sí. una solución demasiado buena, ¿cachai? Y le pegó al palo. Muy bien. Y en Pero mi la cosa es caso, que las soluciones no salen, nunca salen al normalmente, final. normalmente, o sea, con suerte, de las hackatones en las que yo he participado, tenéis como un 80% de algún código visible. De ahí que ese código visible que sea transformable, escalable, ¿cachai? Módulo, tenga alguna arquitectura razonable. Es como, yo te diría que en menos del 30% de los resultados de una hackathon se pueden utilizar en otra cosa. Acá nosotros terminamos con implementaciones que eran como casi, o sea, estaban listas para instalar y estaban funcionando. Entonces, yo creo que a nivel de calidad de hackatones, yo creo que esta es la hackathon que he participado, donde hemos visto más desarrollo real, entregable y usable al final del proceso. Pero pudiste ver el código, por ejemplo, de las Sí, 12 yo vi finalistas. todo. Vi Pero como todo, mentora todo, que te todo, ibais todo. pasando entre tanto en Yo vi todo, tanto. todo, todo. Yo sabía si cuando estaba implementado, yo sabía si esto era un fake, ¿cachai? Yo sabía si la cuestión estaba en on-premise, ¿cachai? Yo vi todo, básicamente vi todos los equipos. Entonces, cuando lo estaba revisando fue como, ya sabes que efectivamente logramos, o sea, logramos el desarrollo tecnológico, sí, y aunque era divertido porque no era la meta. En este caso fue mucho más alto que en otros eventos que tuviste. O Sí, sea, o yo me lo sea, imagino porque aquí OpenAI, ¿cachai? Tú no vas a ir a un hackathon de OpenAI, no sé, siendo principiante, ¿cachai? No vas a ir a un hackathon de no, OpenAI pero diciendo, no, espérate, yo no sé codificar, pero voy a ocupar el código de ChatGPT que me tira, ¿cachai? No, no vais, entraron van personas 300, cototas, ¿cachai? compitieron 333 proyectos, de los cuales me tocó evaluar todos. De esos 333 proyectos, nosotros eliminamos a todos los chatbots. Todos los chatbots Todo lo con... que fueran agentes conversacionales los eliminamos. Ah, pero sí me contaste. Sí Los me eliminé, contaste que así había como muchos adiós. GPTs. Había ¿Cachai? muchos Sí, con, GPTs. con Fabiana Cuña fue como, esto, this will not pass, ¿cachai? Es como, onda, y los eliminamos, porque dijimos, ¿sabéis que efectivamente tenemos que tener el espacio para que la gente pueda desarrollar aquella cosa que realmente pueda aspirar a tener algún futuro? Y sabíamos que los GPTs, ¿cachai? Como que no va a ocurrir. Entonces, pero tuvimos integraciones, o sea, muchos proyectos con WISP, ¿cachai? Muchos proyectos multimodales, muchos proyectos con integraciones de, no sé, con librerías de datos, ¿cachai? O sea, creo que fue interesante. Sí, yo creo que la mayoría de los equipos que se cayó fue porque no lograron entender la instrucción de, tienes 5 minutos para explicar esto, no me expliques el log. Es como que, sí. Sí, sí, de hecho, aquí estamos. Ah, Sí, mira, nosotros, oye, pero mira, yo estoy terriblemente emocionado y feliz, ¿cachai? Bueno, ese día igual fue frustrante, ¿cachai? Estar todo el día hackeando, ¿cachai? Pero la cuestión es que después tú te vas y te vas súper contento, Pedro. ¿Por qué? sí. Porque sí sabías que eran 333, 3. eran Ok, 333 equipos y nosotros quedamos seleccionados dentro del primer 10%. Pasamos ok. es una especie de semifinal, ¿o no? Sí, Y después, ya claro, después eres uno de los 30 equipos que está ahí, ¿cachai? Y eso ya a mí me volvió loco. Fui, conversé con calidad de gente que era muy power, partiendo por Hanna. ¿Hanna o Ana? ¿Cómo se pronuncia acá en Hanna, Chile? Hanna. Hanna. Ya, súper. Conocí a Hanna, conocí a Fabi, conocí a hartos personajes, ¿ya? Conocí a Justin también. La pasé súper bien con las personas conversando. Yo en un rato también hice lo mismo que Hanna, me empecé a pasear como mentor. Hay que Empecé a pasearse. mirar y a conversar con gente. Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cachai? ¿Qué hacen? Ah, bla, bla, ¿cachai? Entonces, no, fue una experiencia demasiado buena. Conversamos con la ministra también, nos acercamos a la ministra, fuimos a hablarle de nuestros proyectos, de nuestra empresa en particular. Eh,
Y estamos haciendo mucho networking ahí, pero networking de otra calidad, ¿me entiendes? Sí. No ese típico Sí. networking que te Sí. encontré cuando vas a un evento, ¿cachai? Sí. No, Como, ole, ¿tú qué otro así? tipo de... Sí. Sí. Como No, que la acá calidad de las había pura gente. conversaciones sí fueron muy, muy buenas. Eso sí, No pude efectivamente. conversar con Ana. Con Ana no pude conversar. ¿Tú pudiste Es que tener Ana ese contacto con vino y Ana? vino y se fue. Sí. Sí, Sí, de hecho sí. quería conversar con ella Aparte, y se la sí, llevaron los guardaespaldas. sí. Aparte que estaban como en Public Affairs, que es como la parte que no me interesa. Sí. Yo era como, tráigame a alguien de código, puede ser. Como, oye, tengo problemas con la API. Ella codea, po. Ella Yo quería codea, soporte, ella ¿cachai? es Estábamos con el problema seca. teníamos problemas con OpenAI, ¿cachai? Así como con la API. Y era como, oye, necesito soporte de la API. ¿Cuándo pasó eso? ¿En el medio de la competencia? En la tarde, porque era como, no sé por qué, hay ciertas cuentas que como eran nuevas de organización, solamente le dieron el GP3 3.5, no, le dieron el 4 Ah. mini. Y tenían que procesar gran cantidad de datos y es como no les servía el modelo y quedó la caga. Entonces yo así como, hola, dame de alta. Tuvieron que Oye, lanzar otros nosotros no pasamos por ese problema porque estuvimos trabajando y codeando en cuanto a nuestro modelo, ¿cierto? De predicción de catástrofes, bueno, más que catástrofes, lluvias torrenciales. Y la cuestión es que nos costó mucho sacar los datos del disco duro, ¿cachai? Teníamos un disco duro con 720 gigas de información, ¿cachai? Sí. Y tuvimos que buscar muchas formas de bajar esa información y eliminar la información correcta, ¿me entendí? Sí, Para que el modelo no perdiera robustez. Y ya, ¿sabes que eran las 5 de la mañana, ¿cachai? Sí. Y todavía estamos recién utilizando entrenando el modelo en 4 RTX 3090 y se demoraba. Y se demoraba y Ay, nosotros, no vamos a alcanzar a terminar. O sea, menos nos metimos con GPT, menos nos metimos en el asistente para poder... No. Y ahí quedamos como, pucha, no ocupamos GPT en la competencia de OpenAI. Esto no va a ser bueno. Esto no va a ser bueno. ¿Sabes que nosotros no evaluamos si utilizaba OpenAI o no? No. Porque de hecho en las bases nosotros no indicamos el uso de OpenAI, o sea, de OpenAI y la API, ¿cachai? Dentro de las dimensiones de medición. Pero sí estábamos viendo así como, no me traigas una cosa que sea visualización de datos, por favor. ¿Cachai? Porque es como, Claro. ¿cachai? Porque, o sea, sí estamos viendo como la capacidad innovadora o sea, el uso innovador de la tecnología. Eso es algo que estamos evaluando. Y finalmente yo creo que eso fue como la representación de los ganadores, que finalmente era el caso de uso de la tecnología, donde la tecnología está bien ocupada y está ocupada al máximo de su potencial. O está al máximo de la expectativa posible de aquello que se puede hacer. Entendiendo también que es como divertido, porque como fueron menos de 36 horas de desarrollo. O sea, yo he estado en hackatones de 3 días. ¿Cachai? Así como, donde le dices a tu mamá así como, no vuelvo, ¿cachai? Es como comenzaste el viernes en la mañana, te quedaste el viernes, la noche del viernes, la noche del sábado y el domingo en la mañana estás presentando, como ese tipo de hackatones. En este caso dejamos que la gente fuera a dormir, lo cual es impensable, ¿cachai? Para una hackatón como corresponde. Pero como Oye, eso que me decís me hace recordar a lo que tú mencionaste de la entrada del capítulo, ¿cierto? De Rick and Morty. Sí. Y me acuerdo que un compañero me dice, oye, mira, va a salir una hackathon en la NASA. Y yo lo miro así como, no, güey, pues si venimos saliendo recién de acá y me decís que una hackathon. Y de repente le digo, ya, pero se ve buena igual. No, la hackathon de la NASA es la raja. De nuevo. Es la raja. Yo fui el único grupo chileno de la primera hackathon de la NASA que se hizo en Chile. Cuando fue el primer evento donde no llegó nadie y éramos 3 personas programando, fue el primer grupo chileno de la primera hackathon. ¿Cachai? Y no había nadie, era como, porque en ese tiempo las hackatones no eran populares. Bueno, no es que ahora sean demasiado populares, pero éramos pocos. ¿No? Sí. Oye, yo también estaba en hackatones largas. Una vez tuvimos una hackathon de 2 semanas. Y nosotros pensamos que porque era 2 semanas iba a ser mejor, ¿cachai? Íbamos a tener más tiempo para desarrollar y sabéis que fue peor. Fue peor porque estábamos durante 2 semanas todo el día tratando de hacer las cuestiones y fue un estrés que fue
14 días se demoró en el estrés. Sí. Oye, Es que Hanna, cuando Hanna, tenéis más tiempo tenéis más sesgo, ¿cachai? Anda. Claro. Ujú, totalmente. Tenéis como el sesgo de positividad, ¿cachai? Es como, no, va a salir súper rápido. La saco en 15 minutos. 20 horas arreglando el bug, ¿cachai? Exacto. Oye, Hanna, te tengo una pregunta que me quedó dando la vuelta y también para la audiencia. ¿Por qué los chicos se fueron hacia Hanna? ¿Quién es Hanna? ¿Qué hace Hanna? ¿Por qué dijeron, oye, vamos con Hanna para que nos ayude en esto? La necesitamos. ¿Qué es lo que Ujú. así es que le llamó tanto la atención a estos chicos de Fintual, de Community OAS, O para sea, que en tú también general, participaras tan fuertemente en la organización? o sea, lo primero es que creo que tenemos como un ethos muy compartido con el equipo de Community OS, que básicamente que es el ethos de generar, el alma de generar una comunidad tecnológica donde la gente que genera la tecnología sea protagonista del proceso. Que es como, nosotros no somos obra de, o sea, no somos manos de obra de esto. Somos Porque, tecnócratas. claro, o sea, existe un proceso de como ownership del proceso intelectual y del proceso filosófico de la tecnología, y creo que eso es algo que nosotros compartimos mucho con el equipo de Community OS. Es como, yo sí siento que las comunidades tienen que ser abiertas, yo sí siento que las comunidades son el centro del desarrollo de la tecnología, he visto tecnologías morir porque no tienen comunidad, y sí siento que hay una pelea en estos momentos de la tecnología de hacer que la tecnología sea algo que aporte a la sociedad. Entonces yo creo que esa lectura que tenemos del grupo de Community OS y que yo también comparto con ellos fue finalmente la razón de por qué me llamaron a esta hackathon. Eso y porque soy muy estructurada y he hecho muchas hackatones. Pero divertidamente en esta parte yo no me encargué de la producción. Tuvimos a Rodrigo Vázquez, que es un genio de producción, que también es consultor de innovación. Entonces él estuvo organizando toda la parte de producción con Fintual y todo. Entonces yo en este caso tuve la suerte y el honor de poder hacer la parte metodológica, ¿cachai? Y como filosófica de la hackathon. O sea, qué es lo que queríamos finalmente lograr y qué es lo que queríamos transmitir. Y finalmente para mí como el check era, podemos hacer que esta gente se quiera conocer, podemos hacer que esta gente se muestre a sí misma y quiera tomar procesos de protagonismo más adelante, que quiera armar comunidades y que quiera ser parte de comunidades y entra en esta lógica de querer participar y no ser protagonista. Bien. También. O sea, porque también encuentro que hay un mal récord respecto a la continuidad y la sostenibilidad de comunidades tecnológicas. En el sentido que muchas veces los narcisistas se apoderan de estos espacios y son espacios poco inclusivos. Son espacios poco inclusivos para minorías, son poco inclusivos para otras disciplinas, son poco inclusivos a nivel como de expertise y seniority, son poco inclusivos geográficamente. Entonces, como terminamos en una hackathon donde parte de los equipos había gente que no sabía codificar. Terminamos una hackathon donde tenemos gente del sector público, sector privado, ¿cachai? Terminamos una hackathon con gente, con equipos de regiones, con equipos internacionales, donde uno solamente recibió una beca. Entonces, tuvimos 2 equipos de México, uno autofinanciado, o sea, y tuvimos Colombia, Perú, Colombia, Perú y Bolivia, y equipos de distintas comunidades. Entonces, creo que por eso me trajeron. Porque tengo esta visión donde sí creo que la gente que hacemos tecnología deberíamos ser protagonistas del proceso. Pero no de copiarlo, ¿cachai? Sino como de pensarlo. Sí, no. Y de incluir. Sí, De y como incluir a abrir todas las las comunidades. puertas. O sea, y abrir todas las puertas. O sea, si abrimos la puerta de OpenAI y ahora conocemos a la gente de OpenAI y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me podéis dar el contacto? Puta, le pregunto si te puedo dar el contacto y te lo doy. ¿Cachai? Versus todas estas murallas que se abren, que se van generando cuando hay un poco de poder o un poco de plata, donde todo se va cerrando y todo se va elevando y todo es imposible. ¿Cachai? Entonces, en el caso de Community OS es 9.5, es más mujeres en UX, es JavaScript Chile. Ahora, ese es como el grupo central, ¿cachai? Que están uniéndose para hacer Community OS. Pero yo me imagino a todo el resto, o sea, a Python Chile, ¿cachai? A React Chile, a Angular Chile, a Gumeju Code, A Ruby Chile. a Ruby Chile, ¿cachai? Hasta los de Excel Chile los aceptamos, ¿cachai? Para que se vengan, ¿cachai? Si igual todos están hechos en Excel. Faltó Scratch en Chile. Scratch. Mira, hay hasta un grupo de Scala.
Mira. Eso digo todo. Hay un grupo de Scala en Chile, ¿cachai? Y de hecho yo conozco uno de los fundadores. Hay un grupo de Rust en Chile. Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos que esa gente participe? ¿Cachai? Y que tengan los recursos y que tengan el acceso y que también como que no sean siempre los mismos de siempre, ¿cachai? O sea, Pero tú es un cachai que tema. con estas competencias de inteligencia artificial, cada vez todos estos grupos se están formando y se están juntando más. Pero gracias a la inteligencia Sí, artificial como centro de tecnología, porque sí, es ahora todos los chicos interesante. que están en JS están trabajando con inteligencia artificial. Y algunos de Sí. ellos están dejando un poquito su amor y la pasión por la informática o la programación para empezar a ocupar esa misma informática y programación para desarrollar modelos de Machine Learning, ¿cachai? Y soluciones A mí me innovadoras. Pues, encanta. eso he visto O yo. sea, sí, me encanta, o sea, me encanta la evolución y como que encuentro que, o sea, creo que el equipo, o sea, como casi todo el equipo de tecnología, yo espero que sean como parte de las conversaciones importantes. O sea, y si no tenemos esas conversaciones importantes, como que el desarrollo tecnológico va a ocurrir, ¿cachai? Y va a depender de nuestra capacidad de procesamiento, ¿cachai? Y el desarrollo de baterías y nuevos materiales, ¿cachai? Y tierras raras y todo eso. Y esa es como nuestra limitación. Pero como que el mindset, ¿cachai? Como el software de la web, como que creo que está todavía limitado. Entonces, por eso creo que realmente nos tenemos que empezar a juntar y tener conversaciones raras. Así Totalmente. como, Oye, Hanna, una pregunta. Y en el tema de lo que te llevas de la hackathon, o sea, ya viendo pues, a los ganadores, ¿qué crees que fue el beneficio de hacer esta hackathon con OpenAI? Me imagino que pues por poner el nombre trajo a gente a que no lo había visualizado, que lo empezó a pensar más, ¿no? De ir y todo eso. ¿Tú qué te llevas de aprendizaje del hackathon? O sea, ¿qué fue lo que pudieron rescatar como positivo? primero, es como nos pasó una cosa que a mí nunca me había ocurrido y que culpo a Tincho Calderón, ¿cachai? Por ser muy bueno en su trabajo. Que por primera vez me tocó que en un evento tecnológico hubiese gente no tecnológica queriendo participar. Ujú. O sea, nos llegaron mails todo y si nosotros éramos soporte técnico, entonces nos llegaban mails de hoy me encantaría participar, no sé nada de tecnología, pero me parece interesante esto de inteligencia artificial y creo que esa puerta que se abrió es algo que no se puede cerrar. O sea, la gente ya vio y ya vio la posibilidad y quería participar. Esa es como la primera cosa que me llevo. La segunda es que creo que sí logramos como generar primeras experiencias muy positivas. O sea, creo que para personas que nunca habían participado en una hackathon, tuvieron una experiencia de primerísima calidad para participar en una hackathon. Y creo que esa primera experiencia me encantaría que se replicara porque una vez que la vives ya no puedes olvidarla y la puedes repetir. Entonces creo que para la próxima vez van a poder llevarse esa experiencia. Y lo otro es que conocí un montón de gente muy entretenida, la pasé muy bien. Sí, sí. Sí, pues Y lo mismo que dice Danco, ¿no? Que empezó a ver esa interacción y creo que es algo que pues ahorita el tema de la IA ha hecho que gente, como tú dices, gente no tecnóloga, no, sí. no parte técnica, por así decirlo, está llegando y preguntándose, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está, qué es esto que está juntando a gente, ¿no? Y lo interesante, o Sí. sea, yo ahorita lo vi en las palabras que dijo Danco, empezó a ver gente y empezar a hacer conexión y creo que eso estuvo muy interesante. Sí, finalmente era como ya, ¿cuánto realmente vaya a poder codear en 24 horas? Ujú. Y la reflexión era como, simplifiquen todo. Es como, onda, simplifícalo para poder entregarlos, que sea una sola funcionalidad, que esa funcionalidad sea de alto impacto y explícalo en menos de 5 minutos y no me expliques el programa en 3. Me Es acuerdo Totalmente. cuando como instrucciones súper rápidas. Mm. el Pablo de Justa ¿Sí? empezó a comentar ¿Mm? que ellos querían implementar la cuestión para todos los eventos que existen de judiciales en el planeta, pues. Entonces, dentro de cuando estaba hablando sobre, bueno, después de que salió ganador, ¿cierto? Salió ¿Sí, en sí? tarima, nos comentaba, bueno, y ahí tuvimos que decidir qué era lo más rápido, lo más fácil, lo más... Ya, vámonos a el caso de los divorcios pactados. ¿Cachai? Y ahí también, Sí. pues, Hanna también se nos acercó a nosotros, también nos ayudó con esto de simplificar la solución. Yo estaba viendo que pasaban por todos los lados y a todos, cuando yo escuchaba, le decían, no, pero bájale un poco, bájale la máquina, ¿cachai? Ana, es común eso, ¿no? En las hackatones, Hanna, el tema de que tú vas
queriendo comerte todo el mundo, pero no te das cuenta que tenés un rato De para codear hecho, y todo el de hecho, mundo las llega con una solución que no es sí, la más básica, no es la más sí. baja. Lo que pasa es que creo que no, o sea, creo que el cálculo, tienen como problemas con el cálculo. Entonces son demasiado positivos con la velocidad que van a poder adquirir y también se les olvida que tienen que tomar decisiones al mismo tiempo que están codeando. Entonces, si tú ya tienes las decisiones tomadas, vos dale, vais como una máquina. Pero si no tienes la toma de decisiones, no puedes estar codeando. Entonces, no puedes codear y tomar decisiones. No, no funciona así. Tienes que tomar las decisiones y después codear. Entonces, normalmente el equipo, o sea, a mí me ha tocado ambos escenarios, de tener que pensar y de tomar la decisión en el hackathon y tener que venir con la cuestión pensada. Normalmente a estos equipos nosotros les pedimos los proyectos predeterminados, entonces deberían haber tomado todas las decisiones de diseño antes. ¿Cachai? Pero ¿qué sucede? Evidentemente había equipos que tenían, que eran como... Claro, pero había equipos que, por ejemplo, tenían la solución en su cabeza, pero no eran expertos en el tema, entonces no sabían qué dificultades iban a encontrar. Entonces, donde yo noto, yo estuve revisando como nosotros diseñamos 4 talleres de acompañamiento previo, entonces yo veía las preguntas de LangChain y yo dije, cagamos. Esta gente no se leyó la documentación, no está revisando la API, van a llegar totalmente desnudos, ¿cachai? Vamos a terminar con Excels. O sea, porque las preguntas eran como, esta gente no lee nada. Pero se hicieron hasta mentorías, antes de la hackathon. Sí, se hizo antes, ¿cachai? O sea, estuvimos con RAG, ¿cachai? O sea, sí. ¿Cómo se llama esta? El Rodrigo, sí, Rodrigo hizo la clase de LangChain, después tuvimos la clase con Fabián, ¿cachai? La tuvimos de RAG, después tuvimos a Claudia haciendo clases de proyecto, o sea, básicamente como que, pero las preguntas yo decía, tenía todas mis red flags, así como todas las banderas prendidas, ¿cachai? Dice, esta gente no está leyendo y no está tomando decisiones, y tú tienes que tomar muy buenas decisiones en una hackathon porque tienes muy poco tiempo. Entonces, normalmente es como, ya, ¿cuál es la función principal que va a hacer, ¿cachai? ¿Quién va a usar esa función? Y finalmente, ¿qué es lo que va a mostrar al final de la demo? Punto. No hay más que tomar decisión, ¿cachai? Y después pasan la ley de Earthy, ¿cachai? Que básicamente todo aquello que puede fallar, fallará, y todo aquello que pensaste que iba a ser fácil, puede fallar. Por ejemplo, la API falla, ¿cachai? Cosas tan ridículas como la carga de datos, ¿cachai? La extracción de los datos de un disco duro, ¿cachai? O que en realidad el modelo no hace caso, ¿cachai? Y se equivoca y no aprende ni una hueá, ¿cachai? También. Bueno, y esas cosas como que se le olvida a la gente, ¿cachai? Es como... Claro. Eso es una cuestión que a nosotros nos pasó, definitivamente. Nos pasó que no le dimos la misma fuerza que yo le he dado a las hackatones anteriores, ¿cachai? Pero las hackatones anteriores tampoco eran tan potentes, ¿cachai? Tampoco había tanto que jugar ahí, que jugarse, era más un juego, ¿cachai? Me gustó esta hackathon porque sabías que estabas, mira, yo he ido a hartas hackatones de hartos negocios, bancos, centros transnacionales incluso, y sabéis que no hay tanta competencia, ¿cachai? No hay tanta competencia, pero cuando llegabais a esta competencia y estabais viendo los otros equipos que estaban de universidades, que venían de otros países, que venían auspiciados, tú decís como, y te empecé a preocupar, ¿cachai? Pues te empecé a preocupar ya tarde, ¿cachai? Pero nadie vino a jugar. No. Esa es la diferencia. Esta hackathon fue diferente. Sí, esta gente lo que sabían era que se iban con el galardón, ¿cachai? De haber ganado la hackathon de OpenAI. Exacto. Finalmente, esa era la meta, ¿cachai? Y por eso también hubo... O sea, yo creo que yo lo veo como a nivel tecnológico y digo, ya, esto no fue un problema de capacidad tecnológica, fue un problema de imaginación. ¿Cachai? Onda, hubo equipos que yo dije, esto no es un problema tecnológico, esto no es un problema de capacidad de programación, ¿cachai? Esto es un problema de imaginación. Un problema de no entender, ¿cachai? O sea, como cuáles son las capacidades de WISP, más allá de aquello que pueda transcribir una web, ¿cachai? Es como... Pero ¿cómo lo ocupo? Claro. ¿Cómo lo ocupo? ¿Cuándo es relevante? No. Entonces yo iba en esos grupos y le decía, mira, lo que tú tienes que hacer es una funcionalidad que básicamente le dé superpoderes a un humano y que sea imposible de pensar sin inteligencia artificial. Y me iba, como una terrorista emocional.
¿Cachai? Porque finalmente si es algo que uno puede hacer un humano, no me sirve, ¿cachai? Si Sí, puede ser humano con eso muy me poco pasó un tiempo, poco. Eso me pasó un poco, sentí como que igual habían algunas soluciones mm, que ya eso lo puedo hacer yo. O sea, sí, yo literal así sí, con así, yo, sí, ¿cachai? No sí. desarrollando, sino que eso lo puedo ver yo y si lo puedo ver yo también que lo vea una máquina, no, pues la máquina tiene que verlo y además hacer otra cosa más, ¿cachai? Sí, te entiendo en esa área. Y Oye, fue, Hanna, fue el tema, por cierto, en tema de jurado, que era como, ya, pero esto o sea, y así como el no, puerta a sí, puerta, era de como, hecho pasó mira, un poco. o sea, uno, si lo puede hacer un script, dos, si lo puede hacer un buscador, tres, si lo puede hacer un árbol de Mm. decisión, ¿cachai? No me güey. Básicamente era como, o sea, o sea, uno, Y esa aplicación ya está. y Ya esa está, aplicación ya está, llama tanto. ¿cachai? O sea, sí. No, sí fue Sí. tema porque más encima yo le explicaba, era como, vas a tener un jurado de pares. A diferencia de otras hackatones donde traen gente que tiene como cargos importantes pero no sabe prender su computador, esta es toda gente que trabaja en tecnología. Esta es una mala idea que trates de venir con aplicaciones porque te vamos a mirar la cara y vamos a saber este repositorio no existe. Es una librería que ya existe. O sea, es mala, mala, mala idea. Y no me hicieron caso. Oye, Hanna, te quería Ya. hacer otra preguntita, pero ya saliendo un poco de la hackathon de ¿Mm? OpenAI, pero todavía con el tema de las hackatones. ¿Has trabajado en hackatones inclusivas? No sé, ¿Sabéis que por que ejemplo la solución no sea, oye, hagamos una super aplicación para un banco, ¿no? Para gente, no sé, pues, no vidente o gente discapacitada. yo gané la hackathon de Mercado Libre haciendo una aplicación inclusiva de e-commerce? Ah, cuéntame. Eso, Y eso fue hace unos años. Estaba participando con mi empresa que se llama Asimo Consultores en esa época. Y vimos que todo el mundo está trabajando con la API de Mercado Libre, que es una API que a mí me encanta, que está muy bien documentada. Y todos estaban haciendo comparadores y bla, bla. Y yo decía, o sea, si hago un comparador más, no importando con bueno sea, ¿cachai? No va a servir. Así que dije, mira, vamos a utilizar Watson, que en esa época estaba como recién saliendo, y vamos a crear algo que le dé la capacidad a una persona no vidente de publicar un producto usado para que pueda vender en Mercado Libre. Y básicamente hicimos un dispositivo que reconociera la voz y dijera, zapatillas, Puma. Y zapatillas Puma, lo que hacía era buscar en la API todas las zapatillas Puma que están publicadas y preguntarle a la persona si quería publicar, si eran nuevas o usadas, utilizar una fotografía de Google, que la buscaba solo, crear una descripción y se la leía a la persona, o la persona le podía dictar la descripción y podía colocar el precio. Y la aplicación te decía si estaba más caro o más barato que el resto de la competencia. Y con esa hueá ganamos. Porque o genial. sea, ahí hay una cosa que yo se lo expliqué a los equipos de la hackathon. En toda hackathon siempre tienes el riesgo de que gane la niña ciega que canta de 5 años. Que es una aplicación que tecnológicamente no es tan increíble. En el caso nuestro, en realidad sí era tan increíble, porque, o sea, realmente una persona ciega podía publicar un aviso, cosa que todavía no se puede hacer en Mercado Libre. Pero Ah, espérate, no pescaron la solución. no la hicieron, sí, podrían haberla hecho, de hecho. Porque Oye, nosotros la dejamos hecha, así como, oye, o sea, era una lógica súper simple de cómo puedo publicar usando voz y utilizando la API para poder tener la parte comparativa de los precios de la competencia. ya, pero tú caché que igual a veces esa solución no pega económicamente y no se hace nomás. La verdad es que creo que hay una cosa muy heavy, o sea, hay un tema, hay una razón de por qué los LLM están trabajando con el voice mode y porque todos los sistemas están migrando ese voice mode. Y es porque la escritura es una barrera de acceso altísima. Altísima. ¿Cachai? O sea, yo vivo en Chiloé, donde tenemos una población rural altísima y también de personas de tercera edad, pero que también por el vocablo que nosotros utilizamos, la verdad es que hay gente que probablemente un sistema, un Google no le va a entender. O un chatbot no le va a entender. ¿Cachai? Bueno, por eso Entonces, también se están haciendo los LLM acá con lenguaje español, pues, ¿cachai? es que, Están es empezando que a es una desarrollar barrera, eso. sí. O sea, nosotros no lo consideramos porque siempre pensamos en la accesibilidad a un nivel de discapacidad física, pero no pensamos en todas las barreras que existen, ¿cachai? Para poder acceder a la tecnología, que pueden ser barreras, idiomáticas, ¿cachai? Barreras de lenguaje, y así. Entonces,
O sea, sí, ahora me dijeron que la María José Pachman, que es una participante de la hackathon, ella me estaba diciendo que estaban haciendo una hackathon una inclutón, ahora, que se viene ahora, que es una hackathon específicamente inclusiva. ¿Ella con quién lo está haciendo? ¿Sabes qué? No sé. Pero me contó que estaban haciendo el tema de una hackathon inclusiva ahora y es como... A mí me interesa el tema porque cuando trabajé en gobierno me acerqué y toqué todas las puertas posibles para hacer que fuera más inclusivo el gobierno digital, porque era la coordinadora de transformación digital del Estado de Chile. Entonces ahí estábamos viendo así como, ya, ¿cómo podemos hacer? O sea, el 60% de la población en algún momento va a tener más de 55 años y va a tener discapacidad de alguna cosa. ¿Cómo podemos resolver eso previamente? O sea, ¿cómo podemos dotar a los sistemas, a las APIs, ¿cachai? A la infra para que sea realmente inclusiva? Y los servicios, y cómo vamos a diseñar los servicios. Y fue como, no nos interesa. Y era como, bueno, pero si son 2 millones de personas, ¿cachai? O sea, en ese momento eran 2 millones de personas y ya estamos como, vamos incrementando porque las personas que van... La población de Chile... Crecimiento envejece. vegetativo en todo el mundo, ¿cachai? Vamos a tener temas de inclusión en todas las plataformas. En todas, o sea, sin excepción. Ujú. Entonces, como... Ahora, en general las inclusiones, cuando uno mira inclusión, hay un montón de tecnología, pero es cara. Y uno lo que quiere es que la tecnología per se sea inclusiva, no tener que agregarle capas. Claro, obvio. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que con el marcado, en su momento, cuando teníamos que marcar el HTML para que los H1, el H2 y el HT fueran inclusivos y excluyeran los alt title y todo eso, o sea, me imagino que supongo que ya hay una aplicación para poder conectar la API de OpenAI y poder hacer un HTML inclusivo de forma inmediata, porque es como el desde, o sea, es como... O sea, todo ese tagueo antes era horrible, ahora debería ser súper factible de realizar y también optimizarlo, de forma que, por ejemplo, haya ciertos textos que estén ocultos para robots, pero estén disponibles para sistemas de aplicación de personas con discapacidad visual. Como nuevas oportunidades. Pues yo creo que en este tema de la accesibilidad hay mucho que recorrer, o sea, realmente esto de lo que comentan de los hackatones inclusivos, pues se tiene que dar más, ¿no? Cada vez tenemos que ayudar a concientizar al público en estos aspectos, ¿no? Porque Sí. puede que en el día al día no lo estemos viendo, pero a través de estos eventos como el que comentó Danko, el que estás comentando tú, Hanna, creo que sí se puede ir avanzando en cómo darle perspectiva a estos temas, ¿no? Y ahorita lo dijiste, o sea, normalmente hacemos una tecnología o desarrollamos algo, pero pues a nuestra manera, ¿no? Sin todavía pensar en las capas que luego le tenemos que agregar y como dices, no tiene que tener capas, tiene que ser por sí misma ya accesible. Aquí, o sea, fue un tema porque, por ejemplo, cuando llegó la María José nos avisó de antes que era una persona, en el caso de ella, es una persona sorda, ¿cachai? Y nos avisó eso, pero nosotros no estábamos preparados como organización para tener una política de dispositivos para una persona sorda en un proceso donde iba a tener mentores no sordos todo el tiempo. Entonces, o sea, era como, ella nos sugirió que la aplicación y todo, y fue como, nadie la recibió porque como que ella no sabía quién era yo, entonces no me vino a buscar y me vino a buscar muy tarde. Y ya habían pasado, no sé, como 4 horas, ¿cachai? Okay. Entonces fue como, y después fue como, ya, espérate, ¿cómo te ayudo? Y yo ya había traído un iPad, pero el iPad no era la solución que ella necesitaba para poder resolver el problema que tenía, ¿cachai? Porque necesitábamos instalar una aplicación y que esa aplicación estuviera disponible con el audio y todo eso. Entonces tuvimos que decirle así como a uno del equipo y era como, bueno, que Ricardo, que es un amor, Ricardo Castillo, que es de JS Chile, ¿cachai? Dice, Ricardo se dedicó así como unas cuantas horas en lograr resolverlo para que la María José fuera parte de la final de la hackathon. O sea, pudiera tener la aplicación, o sea, cuando fue a recibir con los mentores tenía la pantalla del Mac haciendo las transcripciones y en el caso de la hackathon a la final teníamos una tablet con maestra.ai, así paso el dato, ¿cachai? Por si alguien necesita eso, para poder hacer las transcripciones. Pero estamos hablando con la María José, que es como, finalmente, el desafío de los eventos de inclusión
no tiene que ver necesariamente que nosotros hagamos una concientización, sino tiene que ver con una visibilización de las personas y de las personas que tienen esa condición y que sean también protagonistas de esas aplicaciones. O sea, en el caso, porque creo que también ocurre una como es difícil la comunicación, siempre tenemos traductores. Y la verdad es que poner traductores entre medio de las personas, lo que va generando son barreras de comunicación. Entonces, yo decía, ¿sabes qué? Para la próxima te voy a llamar, ¿cachai? Vamos a hacer una videoconferencia, ¿cachai? Con transcripción, y vamos a diseñar esta cosa contigo para ver cómo podemos hacerla más accesible de comienzo a fin. O sea, que el diseño sea accesible, ¿cachai? Versus que hayamos arreglado, igual lo hayamos logrado arreglar, la María José haya quedado feliz, ¿cachai? Pero dentro de la organización quedó la sensación de que podríamos haberlo hecho mucho mejor para ella. Pero Oye, es súper complicado. Súper complicado. Es complicado, pero me quedó la sensación de ¿qué pasa si todas las veces que una persona quiere participar en un evento lo descarta porque cree que no va a haber la facilidad para poder hacerlo? Entonces, o sea, si nosotros hubiésemos tenido una persona con discapacidad física para problemas de movilidad y nuestro acceso es a través de, no sé, a través de las escaleras gigantes que habían, y no hubiese acceso con ascensores, la verdad es que lo que nosotros estamos haciendo es poner una barrera enorme de la cuestión. Entonces, como que hay que entender también que la incomodidad nuestra en general va a ser para un evento, ¿cachai? Para un evento, pero esta persona viene con la incomodidad para siempre. O sea, los trabajos son poco inclusivos, los lugares son poco inclusivos, los accesos son poco inclusivos. La internet es poco inclusiva. O sea, la persona ni siquiera puede comprar tranquila, ¿cachai? Tú nunca te das cuenta de eso hasta que te pones en ese lugar por una u otra razón, ¿cachai? A mí me pasó con los coches. Con el coche de bebé, recién entendí la dificultad, ¿cachai? Que es que un auto, por ejemplo, esté atravesándote la vereda, ¿cachai? O que tú estés esperando el ascensor del metro, pero están todas las viejas ahí, todos los viejos ahí esperando la filita porque no quieren caminar. Y tú con el coche atrás lo último. ¿Cachai? Recién te das cuenta cuando te ponen en esas situaciones. Entonces, para hacer una hackathon, yo me imagino que lo primero que tenéis que hacer, una hackathon inclusiva, es tener un buen registro de cada persona que va para allá. ¿Cachai? Porque tú tienes que suplir cada una de las necesidades que tienen las personas en diferentes discapacidades, ¿cachai? O situaciones diferentes. Y después viene el otro tema, que una cosa es saberlo, ¿cachai? Pero la otra es poder aplicarlo. O sea, definitivamente tendré que decirle a alguien, no, mira, ¿sabéis qué? No sé cómo incluirte en esto, ¿cachai? Porque, no sé, ¿cómo hablo con una persona que, no sé, etcétera? No estoy seguro en qué posición ponerlo. Pero, por ejemplo, yo con Renato, Pedro conoce a Renato, con Renato estamos trabajando con clases. Él me hace clases de canto y yo le hago clases de matemática. Perfecto. Y es complicado porque Renato es ciego, entonces, ¿cómo le muestro a Renato matemática? ¿Cachai? Y lo tenemos que hacer solamente conversando y hablando, ¿cachai? Lo hacemos, él tiene que guardar todas esas cosas dentro de su cabeza y todo lo que es matemática lo hablamos. Pero no ocupo una pizarra porque mi principal herramienta, ¿cachai? Para enseñarle a la gente es la pizarra, ¿cachai? Entonces yo también tengo que ir adecuándome y moldeándome a poder ver esto tal y como lo ve él también y pensarlo como lo tiene que ir pensando él para poder explicarle, ¿cachai? Y aún así no lo estoy haciendo bien. Siento que hay que hacer otra cosa más. Tienen que haber más herramientas apoyando esto, ¿cachai? Qué interesante. ¿Cómo hacemos eso? Esa es la parte importante. Porque la hackathon va a tener... La hackathon va a tener otras complejidades para poder organizarla. La inclutón. Pero siempre, mientras haya disposición, se puede. Claro. Entonces, por ejemplo, justo el día domingo hubo un snack antes del almuerzo y era pan. Y yo ya había cachado que un chico del grupo, de uno de los grupos, era celíaco. Entonces fui a buscar unas papitas y se las fui a pasar. ¿Cachai? Y me miró con cara de, gracias. Pero es como darte cuenta... ¿Qué es celíaco? Es celíaco es una persona que tiene intolerancia al gluten, pero que en realidad como que es una enfermedad autoinmune y inflamatoria. Entonces, no es como que, qué mañoso que no pueda comer gluten. No, es que realmente se enferma. Entonces, no es que te la guatita, ¿no? Que después te caes todo mal por toda roncha. No, termina, claro. Entonces, no era como que, qué mañoso, ¿cachai? No, en realidad, si te das cuenta, yo creo que es, si ves algo, haz algo. Idealmente, toma las medidas, ¿cachai? Para efectivamente evitarle la molestia.
recuerda que tu molestia es temporal, pero probablemente para la otra persona sea permanente, ¿cachai? Y también me parece que la única forma de diseñar, la verdad es que no es irse al manual, es preguntarle a la persona. Porque probablemente esa persona tiene mucho más herramientas de adaptabilidad que lo que uno podría tener, porque esa persona ha tenido que adaptarse toda la vida. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo te lo puedo explicar? Te lo explico espacialmente, ¿cachai? Te lo explico cinéticamente, ¿cachai? O sea, probablemente el sentido de dirección de Renato sea mucho mejor que el nuestro. Entonces, quizá, por ejemplo, las notaciones matemáticas, en realidad la puedes explicar físicamente, ¿cachai? Que es como la posición de. Pero, por ejemplo, también, si uno diría, ya, entonces muele en la mano. Y es como, y yo sé, por amigos míos, ¿cachai? Que es como, no hay nada que le desagrade más a una persona con discapacidad que la muevan, que la desplacen, ¿cachai? Que le tomen la mano. Bueno, es una weá que les destruye, que realmente les molesta, ¿cachai? O sea, por lo menos acá en Chile, cuando amigos que conozco. acá en Chile, cuando tú de repente hacen concientización, ¿cachai? Lo primero que ¿Sí? te dicen es que no tienes que agarrarle el brazo a un ciego cuando le quieras ayudar a cruzar. Tienes que Tienes que preguntarle ofrecerle todo. tu brazo, no Exacto. tomarle el brazo. Sí. Te ofrezco mi brazo para cruzar, ¿cachai? Pero no Sí. estar, oye, te ayudo y empujarlo, ¿cachai? No, O sea, yo he visto, no o creo. sea, lo peor que tú puedes hacer a una persona con silla de ruedas es empujarla, porque no es una cosa, no es un objeto. ¿Cachai? Entonces, entender cómo esas como limitaciones, o sea, esas como límites súper sanos que uno tiene que tener en una hackathon, es súper importante reconocer que la persona que está participando en la hackathon es un par, y como es un par, necesita tener acceso de par a todos los eventos de la hackathon, ¿cachai? Y como par puede expresar sus opiniones y sus necesidades, ¿cachai? Y dentro de lo posible, la organización debería ser capaz de poder entregar las condiciones, ¿cachai? Para que eso ocurra. Ahora, probablemente, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Soy una persona con, no sé, hay algunos que, por ejemplo, pueden tener emergencias médicas, que efectivamente, normalmente estos eventos no tienen capacidad, no tienen desfibrilador, ¿cachai? O no tienen una persona que esté en turno para poder hacer ese tipo de cosas. Y que uno podría decir, puta, ¿sabes qué? Posiblemente puedo tener problemas en esto, ¿cachai? Pero en general debería existir la disposición, según yo. O sea, normalmente no nos cuesta tanto hacer las cosas. Oye, pero ahí hay una cosa importante igual, que, por ejemplo, tú hiciste una solución, ¿y en qué te basaste con esa solución? ¿Tenía una persona con discapacidad o con condición distinta en tu equipo? ¿Cómo No, sabías que esto iba a ayudar? lo que era como, yo decía, ¿quién vende por Mercado Libre y quién no puede vender? Ya. Fue como, una persona que no pueda ver las ofertas no puede vender nada acá, porque no tienes cómo leerlo. La estructura del HTML de Mercado Libre es demasiado compleja. Entonces, y si uno quisiera ver los listings para poder ver qué es lo que venden los otros, no en ningún modo, ¿cachai? Porque la información está en estructura como rara. Entonces dijimos, ya sabes qué, lo que vamos a hacer es como un front que sea simple de leer con HTML, ¿cachai? Y un sistema que sea más fácil de poder compararlo. En ese momento, porque estábamos en la hackathon, no teníamos acceso a una persona con discapacidad. Pero esa es la otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar en temas de accesibilidad en gobierno, lo primero que dije fue como, voy a llamar a una asociación para poder preguntarles si es que les interesa ser beta testers de las aplicaciones que nosotros hacemos. Una beta tester de los servicios digitales y todo. Porque en general las soluciones de accesibilidad son bastante estándar. Es como achicar la letra, agrandar la letra, tallar el HTML, o sea, hacer como JavaScript, ¿cachai? Para poder tallarlo, modificar como los contrastes, ¿cachai? Y tener como voice over, ¿cachai? De los textos. Ese es como más o menos como el estándar. Pero nosotros estamos preocupados de la experiencia general del servicio digital. Por ejemplo, cuando algo en realidad, por ejemplo, servicio de atención al cliente, el único servicio de atención al cliente es el call center. Cagaste, ¿cachai? Entonces como que el diseño de accesibilidad como que tiene que recorrer todos los puntos de contacto. Y ahí dijimos, oye, ¿sabes qué? Podríamos llamar a la asociación de sordos en ese tiempo. Y también a la asociación de ciegos. ¿Cachai? Yo en general lo que hice fue un poco, entre comillas, saltarme ese paso, y lo que hice fue juntarme con Mario Orellana, que tiene un diplomado de dirigentes sociales, porque normalmente los dirigentes sociales son como un proxy de personas con discapacidad en sus comunidades. Entonces le dije así como, oye, ¿sabes qué? Onda, ¿pueden venir 30 de ustedes para poder ver el proyecto de Hospital Digital?
Y los trajimos y básicamente ellos fueron el proxy como de gente a la cual ayudan ellos. ¿Cachai? Entonces, no, un vecino no podría entender esto porque está en inglés, ¿cachai? No, porque esto no se ve, está muy chiquito, ¿cachai? No, esto no se nota, mire la pantalla. Es como que ayudamos a la gente que ayuda. Pero en el ideal, tú deberías siempre tener una muestra de usuarios con la discapacidad, entendiendo que hay rango de discapacidad de todas maneras. Sí, claro. O sea, por ejemplo, no sé, había un tema que a mí me hinchaba las pelotas, que tiene que ver con la acción del clic del mouse. Entonces, hay ciertos como efectos de JavaScript, ¿cachai? Donde básicamente como que pasas por el mouse y hay una reacción, ¿verdad? Entonces, eso funciona muy bien cuando tienes motricidad fina. Y funciona muy mal cuando tienes mala motricidad fina. Entonces, esa persona no podía habilitar el servicio porque básicamente no le achuntaba el puto botón que era de este porte. Oye, pero qué complicado, ¿viste? Que es complicado. Pero es cosa ¿por qué te hacía es esta como... pregunta? ¿Por qué te hacía esta pregunta, Hanna? Porque tú ya, vaya a hacer una inclutón. La inclutón primero, ¿quiénes son los que participan? ¿Las mismas personas que estamos incluyendo? ¿O cualquier persona que quiera entrar? Ya, bueno, entran todos. Hay equipos que no van a tener personas con discapacidad y personas que van a hacer un trabajo, ¿cierto? O una solución sin conocer de dentro, ¿cachai? Con la experiencia propia, el problema. Podéis tener un hermano, podéis haber vivido toda tu vida con un hermano que tenía una discapacidad, pero aún así tú no estás en su cuerpo y tú no estás viviendo su discapacidad. Entonces, ya, no importa, tenía una persona dentro del equipo, ¿ya? Y todos los equipos tienen que tener por lo menos una persona que tenga algún problema, ¿cierto? Para que pueda... No necesariamente. Eso. No necesariamente. Ya no necesariamente. O sea, si yo tuviera que organizar una inclutón, probablemente lo que haría sería tener inmediatamente un contacto con asociaciones de sordos, ciegos, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y todo, disponible como mentores temáticos. Porque si no, vas a tener equipos que van a tener barrera de acceso. Entonces, la barrera de acceso principal tiene que ver con el conocimiento en primera mano del fenómeno de la no accesibilidad, ¿verdad? Entonces digo, como organización, ¿sabes qué? Voy a traerme... ¿Quiere ser usted mentor de aplicaciones para su propia comunidad? Véngase. Y los invitáis. ¿Cachai? Lo segundo bueno, que probablemente... yo te voy a mostrar el último problema. El último problema que te voy a decir. ¿Cuál es? El último problema es que sea la solución que sea, ¿cachai? ¿Sí? Va a ser una solución dirigida a un tipo de claro. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces... Y hay un rango de eso. Claro, y va encima un rango. Entonces, oye, no, es complejo. Es complejo, pero, o sea, creo que, me gusta que se estén haciendo estas cosas en todo caso. O sea, creo que si uno tuviera que ponerse como meta, ¿dónde están las metas de inclusión? Así como, ¿dónde están las brechas? Porque estas son brechas que nosotros hemos discutido por mucho tiempo en tecnología. La primera brecha para la comunidad con discapacidad es educación. O sea, que logren terminar la educación primaria, secundaria y superior. ¿Cachai? Porque eso definitivamente limita su capacidad de empleabilidad y acceso a poder sostenerse a sí mismos. ¿Cachai? Es como, entonces, por ejemplo, cualquier solución que permita que haya inclusión en condiciones rurales de educación, te pega nivel Dios, o sea, realmente te pega. El segundo tiene que ver con la empleabilidad, que es la capacidad de poder ser empleable o tener un sustento por sí mismo. Entonces hay como ejes donde uno puede decir, ya, quizás no afecto a todas las discapacidades, pero sí soy capaz de poder enfrentarme a una dimensión en particular que es importante. Entonces hay como ciclos que no ocurren. Entonces, por ejemplo, el ciclo de la independencia económica, el ciclo de la educación, ¿cachai? El ciclo el desarrollo de talento. Y el ciclo de la socialización, porque también hay una infantilización lamentablemente de la discapacidad, ¿cachai? Donde todos son niños y angelitos, ¿cachai? Es como, o sea, y eso afecta profundamente el diseño de políticas públicas. Profundamente, porque es como, oye, estos son niñitos, son angelitos, ¿cachai? Eso significa que no hay necesariamente programas de educación sexual, ¿cachai? Para personas con discapacidad, ¿cachai? Entonces, hay como toda una serie de visión que uno tiene que lograr, ¿cachai? Para poder hacer la discapacidad. No voy a decir que sea simple, pero, por ejemplo, que haya discusiones, eventos, acceso, bajar la barrera de entrada, que haya acceso a datos. De hecho, no hay datos de discapacidad en Chile. Hay poquísimo. O sea, no puedes confiar en los de Senadis porque básicamente los de Senadis solamente ven una porción de la gente que se certifica
como discapacidad. Y que son pocos, porque la verdad es que tienen que pasar por un informe médico y por un proceso bien largo, ¿cachai? De discapacidad para poder certificarse como discapacidad. Y hay un montón de gente que sufre los síntomas de algún tipo de discapacidad o que tiene discapacidad solamente por la zona en la que viven. Por ejemplo, Coronel no tiene transporte público para personas con silla de ruedas, lo cual significa que esas personas tienen discapacidad de movilidad porque sí. ¿Cachai? O sea, como, onda, no hay ningún lugar donde ellos se puedan subir con su silla de ruedas. Y no hay una infraestructura básica. Entonces, yo siempre digo así como que, bueno, si uno piensa en discapacidad, tiene que pensar en discapacidad situacional, que es como en situación de discapacidad porque básicamente generamos discapacidad porque sí. Porque si tuviéramos como calles con la señalética, la persona podría ser independiente y podría navegar la ciudad. Si tuviéramos los semáforos, ¿cachai? Con las señales auditivas, las personas podrían avanzar. ¿Cachai? Es como si los sistemas de servicio público estuvieran pensados para ser accesibles para personas que inclusive tienen, que tienen discapacidades, por ejemplo, y no discapacidades, sino como una discapacidad a nivel por barrera idiomática, que sí existe eso. La verdad es que no existirían las discapacidades porque estaríamos habilitándolas. Pero como no la tenemos, que tenemos la caga, básicamente. Hablamos harto de la hackathon, pero ¿sabéis que me quedó mucho la duda acá? Conocer qué otras cosas haces.